Capítulo 70. No significas nada para mí. Bueno, me sorprende gratamente que haya decidido quedarse, señorita Llewellyn, le dijo la directora después de que ella le explicara que no se iría. Realmente no hay mejor escuela que la de su pueblo natal. Rió con ganas, encantada. Leila solo sonrió levemente en respuesta, esforzándose por ser cordial mientras se sentaba frente a la directora. Bajó la mirada al suelo, luciendo bastante avergonzada por su cambio de decisión. Siento mucho haberle causado problemas con mi traslado, se disculpó Leila, inclinando la cabeza con remordimiento. La directora simplemente ignoró su disculpa. Tonterías, dijo la directora. Mientras se quede en nuestra escuela, no habrá problemas, señaló antes de aclararse la garganta, con un aire un poco avergonzado esta vez. Por cierto, señorita Llewellyn, ¿puedo preguntarle si cambió de opinión sobre Theo? ¿HM? Leila levantó la vista. Theo, se preguntó en voz baja, antes de que los recuerdos del hijo del dueño de la tienda de comestibles le aparecieran en la mente. Oh. Theo. Volvió a mirar a la directora, quien asintió con entusiasmo. Por suerte, el esposo de la directora se acercó con una bandeja de té, interrumpiendo así la conversación. Vamos, querida, no la obliguemos, intervino su esposo. Mira qué avergonzada está la señorita Llewellyn. Deja a los jóvenes tranquilos. Solo digo que Theo es un jovencito perfecto, le respondió la directora con altivez antes de mirar fijamente a Leila, quien se limitó a sonreírles con torpeza. Deseaba de verdad que estuvieran juntos, y no pudo evitar preguntarse si Leila pensaba que Theo no estaba a su altura. Sabía que Leila había estado comprometida con el hijo del Dr. Edman, pero había roto. La directora no pudo evitar pensar que Leila ya debería saber que buscar mejores perspectivas no le sentaría muy bien. Incluso podría salirle mal, haciéndola parecer codiciosa cuando sabía que Leila era todo lo contrario. Considerando que un cambio de tema era lo adecuado, la directora se aclaró la garganta antes de enderezarse, apartando los pensamientos de su mente. Luego le dedicó una sonrisa alegre a la joven profesora. Bueno, ahora que te quedas con nosotros, ¿qué tal si te presentamos como la estrella de nuestra obra el año que viene?, sugirió jovialmente. Creo que podremos volver a recaudar grandes cantidades de donaciones si lo hacemos. Leila se limitó a sonreír ante el repentino cambio de tema. Sabía que era una broma de mal gusto por parte de la directora, pero ahora le resultaba mucho más fácil reírse de esto después de los desgarradores acontecimientos que había vivido últimamente. Enseguida terminaron su conversación sobre la escuela, sus alumnos y los planes para el próximo semestre. Leila se despidió de la pareja antes de salir de la casa de la directora. La temperatura exterior era gélida, el frío la helaba hasta los huesos, haciéndola caminar con lentitud. Sin embargo, Leila se sintió tentada a prolongar el tiempo que le tomaba llegar a Arbis. Se detuvo justo en la plaza de la estación central, mirando a su alrededor sin rumbo. Empezó a moverse de nuevo, acercándose a los escaparates del centro comercial, observando los artículos sin pensarlo dos veces, observando vagamente su reflejo translúcido. ¿Qué pasaría si desapareciera de repente de aquí?, se preguntó. Vaya, incluso las ilusiones resultaban deprimentes. Leila sabía en el fondo que no había forma de escapar del duque. No podía dejar atrás a su tío, no cuando su vida estaba en juego. Aunque consiguiera convencer a mi tío de mudarse y dejar a Arbis conmigo, el duque no se detendría ante nada para encontrarlo. También sería contraproducente que invocara la ira del duque con su desafío. Podría empeorar las cosas. Con un profundo suspiro, Leila cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el frío cristal. La impotencia la abrumaba una vez más. Era bastante obvio para ella que el duque la tenía a raya al darle a su tío dulces oportunidades para quedarse en Arbis. No podía creer que llegara a tales extremos solo para satisfacer sus deseos carnales. Ahora estaba segura de que, una vez que terminara con ella y se saciara por completo, se desharía de ella con la misma rapidez. Aquella maldita noche lo decía con claridad y claridad, lo poco que el duque la apreciaba. Empezó a caminar de nuevo, sin encontrar alivio en prolongar su estancia en el frío cortante. Dobló por un conocido camino de plátanos, con los pies moviéndose por la nieve. Además, nunca había rezado tanto por un milagro como ahora, cuando la carta de Cahill resonó en su mente,
deteniéndola una vez más. Mi querida Leila. Así empezaba cada una de sus cartas. Ella lo sabía porque pasó esa mañana leyendo la docena de cartas que le había enviado. Por mucho que quisiera que su tío se enfadara con él por semejante engaño, entendía por qué se las ocultaba. Cuando regresaron más tarde ese día, al ver las cartas esparcidas por toda la mesa del comedor, el tío Bill empezó a tartamudear y a pedirle perdón. Leila solo pudo sonreírle con tristeza. Me avergüenzo mucho de haberte hecho algo tan horrible, le había dicho ese día, con el pelo de un gris inusual bajo la tenue luz del sol invernal. Pero quiero que sepas que estoy contigo en todo momento, Leila, incluso si eso significa que quieres volver con Kyle. Leila recordó que sonaba tan seguro, con los ojos brillando con determinación. Se disculpaba una y otra vez, explicando lo insensato que había sido hacer tal cosa, y quería confesar el día de la explosión. Leila no se atrevía a... Estoy bien, tío, respondió ella, antes de invitarlo rápidamente a desayunar algo que había preparado antes de salir de la cabaña a buscarlo. El tío Bill solo pudo asentir, ambos apenas lograron terminar la mitad de sus platos. Leila no tardó mucho en divisar las puertas de Arby's. Llegó antes de lo que hubiera deseado. Sus puños se apretaron instintivamente al verlas, provocando una profunda rabia al recordar a su amo. Así como yo no soy nada para ti, tú no eres nada para mí, pensó Leila con rebeldía al cruzar el umbral. Los recuerdos de aquella noche aún plagaban sus sueños, provocándole un sueño intranquilo. No dejaré que alguien como tú tenga el poder de hacerme daño. Tenía el cuerpo helado, pero las manos húmedas. Aceleró el paso, marchando con valentía por la acera cuando por fin llegó a su cabaña. Cerró la puerta rápidamente con llave antes de soltar un suspiro de alivio. La cabaña estaba vacía por ahora, con su tío ocupado con las reparaciones del invernadero desde primera hora de la mañana. Sospechaba que no lo vería hasta más tarde esa noche. Estaba deseando devolverle la amabilidad al duque. Leila se dejó caer sobre la cama sin pensarlo, mirando al techo pensativa. Mi querida Leila. Cerró los ojos, cubriéndoselos con un brazo, borrando de su mente los recuerdos de sus cartas. Pero cada vez que lo hacía, los horribles recuerdos de su noche con el duque resurgían. En ese instante solo quería llorar, pero la luz que golpeaba su ventana la distraía. Sintió un vuelco repentino en el corazón al oír el sonido. Lentamente, giró la cabeza hacia la ventana. Hubo un tiempo en que ansiaba oír el sonido de su querida Phoebe llegando a visitarla. Ahora solo podía temer el miedo, pues cuando abrió las ventanas y Phoebe entró volando, llevaba una nota atada al tobillo. Una nota escrita por el duque. ¿No planeas mantener al jardinero en Arby's para siempre?, preguntó Claudine de inmediato, yendo directo al grano. Tenía una sonrisa educada en el rostro mientras miraba a su prometido con curiosidad. Ante su pregunta, varios pares de ojos se dirigieron hacia ella, yendo y viniendo entre ella y el duque. Y Claudine, siseó la condesa Brandt, reprendiéndola suavemente mientras se sentaba más cerca. Pero a Claudine no le interesaban las teatralidades cotidianas en ese momento. Quería respuestas claras, y las obtendría del propio duque. La verdad es que su decisión de retirar los cargos contra el jardinero nos desconcertó a muchos, y aunque lo hable, no explica por qué sigue aquí en Arby's, trabajando y viviendo para usted, señaló Claudine. ¿Confía en que no volverá a cometer el mismo error? ¿Y si le causa otro caos con peores consecuencias? Es muy cierto, mi señora, respondió Matías, mirándola con encanto y una sonrisa en los labios. Sin embargo, también creo que él podría encargarse mejor de la restauración del invernadero que tanto amaba. Después de todo, él fue el principal responsable de su diseño y organización desde su concepción. Le explicó con calma frente a su público. Para entonces, Claudine sabía que, independientemente de sus argumentos, no habría manera de cambiar su decisión. Bueno, no voy a negar que amaba el invernadero tal como estaba y que me gustaría verlo restaurado a su antiguo esplendor, comenzó, pero también me temo que alguien, que alguna vez fue descuidado en su trabajo, se encargue de un proyecto tan delicado, sin importar su experiencia, concluyó con calma, enviando una sonrisa recatada a todos los presentes. Cuando no añadió más argumentos, indicando que no seguiría evadiendo esa discusión, la condesa Brandt pareció más aliviada sentada a su lado.
Se produjo un gran revuelo en la comunidad cuando se corrió la voz de que Madame Norma había sufrido un accidente causado por uno de sus empleados veteranos. La casa Erard recibió aún mayores elogios cuando el duque retiró todos los cargos en su contra. Su forma de interrogar podría haber sido interpretada como preocupación y miedo por su próxima boda, pero nada más lejos de la realidad. Porque bajo cada palabra que ocultaba, bajo la apariencia de preocupación por su salud y seguridad, se escondía su preocupación por Leila Lu. Jean. No le preocupaba el estado mental de Leila ni el de su tío. No, le preocupaba si el duque había aprovechado esta oportunidad para que Leila cediera a sus insinuaciones. Su mirada se dirigió a su prometido y la entrecerró al ver su postura. Parecía un poco relajado. Estaba segura de que ya la había conquistado. Era su naturaleza. Sabía que habría aprovechado cada oportunidad que se le presentara hasta la última gota. No había forma de que Leila desapareciera de él pronto. Al principio, la noticia de la explosión en Arbis la había preocupado. Las imágenes se le antojaban los peores escenarios posibles al enterarse de que Madame Norma había estado cerca del invernadero. También se alegró junto con los demás al saber que solo conservaba heridas leves, pero la pérdida del invernadero la entristeció. Lo tomó con gracia y se permitió actuar en consecuencia, pero en el fondo no pudo evitar alegrarse en silencio ante la idea de que esta sería una gran oportunidad para que Leila y su tío se mudaran a Arbis. De igual manera, estaba absolutamente segura de que Leila habría aprovechado la oportunidad. Pero entonces se enteró del indulto del duque a Vilremy, y empezó a sospechar y a criticar. La invadió la preocupación ante la idea de que Matías se apropiara de Leila, y la ansiedad la invadió la posibilidad de que se forjara una relación entre ambos. Qué escandaloso sería que su esposa y su amante vivieran bajo el mismo techo. Sabía que, aunque Leila dejara Arbis, su relación con Matías no cambiaría. De hecho, si se supiera de su romance, sería su reputación la que estaría en juego, no la suya. Fue simplemente una preferencia personal suya que Leila ya no estuviera presente para cuando ascendió al título de duquesa Erard. Parecía recordar también que Riet le había advertido que no provocara a Matías, incluso hacía poco. Le aconsejó que los dejara en paz y que no se entrometiera en su relación. Parecía totalmente serio al decírselo, esperando que ella le viera el sentido. Pero Claudine era un poco testaruda, y no veía ni entendía las advertencias de Riet. A pesar de eso, haría caso a su consejo cuando le pareciera oportuno. Después de todo, sabía que la única razón por la que el jardinero había podido conservar su puesto en Arbis era Leila. Aún así, por más que lo intentara, no podía entender cómo Leila lograba tener al duque tan cerca de sí. Quizás sí sabía cómo usar sus encantos contra los hombres, después de todo. Dicen que siempre son los callados, los que parecen inocentes. Pero pensar en su aventura solo le amargaría aún más el ánimo, y el día apenas comenzaba. Necesitaba un tema diferente, así que decidió comportarse con más cordialidad delante de todos, aparentando más amabilidad de la que sentía en realidad. Al final de la cena, Claudine estaba muerta de sed. Su interminable conversación educada la agotaba enormemente. Por suerte, tanto ella como la condesa Brandt pudieron excusarse antes, lo que les permitió volver a sus camas. Al salir, la condesa rompió inmediatamente el silencio entre ellas. Puede que te haya regañado antes por interrogar al duque, pero coincidió con tus sentimientos, comenzó. No entiendo cómo pudo simplemente retirar todos los cargos contra el jardinero. No puedo evitar pensar que la casa Erard se ha vuelto blanda, se burló la condesa con irritación. Su madre acompañó a Claudine a la habitación de invitados y continuó exponiendo sus quejas. Claudine echó un vistazo por la ventana de la habitación, desde donde tenía una vista perfecta del invernadero destrozado. Solo tarareó algo agradable al oír las palabras de su madre, cuando una sonrisa burlona se dibujó en sus labios a medida que observaba el invernadero. Tranquila, querida madre, respondió Claudine una vez que su madre se tranquilizó, te aseguro que, el próximo verano, el jardinero ya no será un problema. Ante sus palabras, la condesa se sobresaltó y se acercó a ella. ¿Qué dices, Claudine? ¿Que lo despedirías?, preguntó su madre con incredulidad. ¿Irías en contra de los deseos de Matías y la señora Norma? Claudine solo tarareó un momento, antes de volverse hacia la condesa y devolverle una sonrisa radiante.
Solo digo que la nueva duquesa de Erard necesitaría un nuevo jardinero, respondió con calma. He terminado de prepararlo tal como lo ordenó, señor, le informó Essen obedientemente con una reverencia. Matías, que se encontraba en la sala de recepción del anexo, lo miró brevemente antes de bajar la vista hacia la gran fuente de plata abovedada que había sobre su escritorio. Bien hecho, dijo brevemente, antes de tomar la carta que Essen le entregó. Despidió a su mayordomo, quien lo dejó solo. Matías se recostó en el sofá, hojeando su correo. La mayoría eran invitaciones a diversas fiestas de fin de año y eventos sociales. Algunas contenían noticias de la visita del príncipe heredero con su esposa. Después de todo, tenían previsto recorrer el norte del imperio a principios del año siguiente. Una vez que terminó de hojearlas, cogió su pluma estilográfica del bolsillo interior de la chaqueta para empezar a escribir sus respuestas. Ver la pluma le dibujó una sonrisa triste, la llevaba consigo desde el otoño pasado. Cerró la pluma con un clic, y en la tapa estaba grabado un nombre en letras doradas. Leila Llewellyn. Su nombre brillaba a la luz del fuego. No pudo evitar sentir cierta diversión al usar algo suyo para las tareas más insignificantes de su día a día. ¿Por qué sigues robando mis cosas? Se había quejado una vez, con la frustración reflejada en su rostro al darse cuenta de que él era quien se las había robado. No pudo evitar soltar una risita cariñosa cuando ella lo comparó con un cuervo. Podría decir lo mismo de ella. Además, dio vueltas al bolígrafo entre sus finos dedos antes de consultar su reloj de pulsera. Contó los segundos, hasta que finalmente las manecillas del reloj marcaron la hora exacta, cuando un golpe familiar resonó dentro de su oficina. Guardó el bolígrafo en el bolsillo del pecho y se puso de pie con lentitud. Sus pasos resonaron en el suelo pulido de su oficina y abrieron la puerta al acercarse. Al otro lado de la puerta estaba justo la persona que esperaba ver. Su querida amante, Leila.